La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde. La Biblia responde es un programa que tiene como finalidad traer las verdades bíblicas para dar respuesta a preguntas, inquietudes, creencias que en muchas ocasiones no son del todo ciertas, pero que la verdad de la Biblia nos permite llegar al verdadero conocimiento. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, libre del error, libre de la duda, y sobre todo, libre del engaño en el cual este mundo está. Así que, ¿tienes pregunta? ¿Tienes inquietudes? ¿Puedes verificar si tus creencias están de acuerdo a la Biblia? Mira nuestro programa, La Biblia responde. Nuestro tema de hoy posiblemente has escuchado sobre orar o rezar. ¿A quién escucha Dios? Interesante pregunta. Pero antes de comenzar con el tema, no se te olvide compartir el video en nuestras redes sociales para que otras personas tengan la oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad. Así, la pregunta es orar o rezar, palabras que las he escuchado en algunas ocasiones de manera indistinta, pero orar es igual que rezar, tiene el mismo significado, la misma intención. ¿A quién oras? ¿A quién rezas? Como cristiano, ¿qué nos manda la Biblia? ¿Nos manda a orar o nos manda a rezar? Dentro de la tradición general, las personas, más que todo en Latinoamérica, entienden por rezar como un acto religioso. Sería el grupo que llaman protestante, o nosotros los protestantes, los que utilizamos el término orar. En inglés, tanto orar como rezar se traduce de la misma manera y en otras lenguas también. Pero, ¿qué significa orar y qué significa rezar? Desde la antigüedad siempre hay que hacer referencia a que el hombre ha tenido la inquietud de comunicarse con un Dios o con un ser superior. En las diversas tribus de Occidente o de Oriente, de África, hay religiones donde se practica no tanto la oración, sino la meditación o lo que llaman el chant, que son cánticos repetitivos con el propósito de cantar o de comunicarse con los dioses. En Occidente, la tradición cristiana es más fuerte y desde que la iglesia se estableció en la cultura occidental, hemos tenido estos dos términos, orar y rezar. Veamos el significado de estas dos palabras. Rezar. La palabra o verbo rezar viene del latín recitare, que nos da idea de un cultismo como recitar. Recitare, en principio, tenía la connotación de leer en voz alta, especialmente también leer un listado. En algún término jurídico también se utiliza la palabra rezar. Pero la primera connotación de rezar es leer y repetir. Así que cuando tú rezas, prácticamente estás repitiendo, estás leyendo. ¿Qué significa esto dentro de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña a rezar. Pero veamos qué define la Biblia allá en Mateo 6:7. En Mateo 6:7, la palabra de Dios dice, como una enseñanza que da Jesús, nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos. Importante, Jesús enseña sobre rezar. Utiliza la palabra repeticiones, que es en griego, lo utilizó en griego, pero que se corresponde al latín recitare. Así que la Biblia sí, la Biblia habla de rezar o de repetir. Interesante la enseñanza que Jesús nos da en este pasaje. Pero dentro de la enseñanza católica, el problema de repetir una oración es que está limitado posiblemente a leer o repetir donde solamente la vocalización y la memoria están presentes. No habla de lo más importante, que es el corazón. Y este no sería el único problema que Jesucristo señala aquí. Primero, lo cataloga como repeticiones que son vanas, sino que también dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Es interesante esta enseñanza de Jesús, porque el que va a repetir, él piensa que repitiendo, él va a ser oído. Cuando hace uso de su memoria o de su capacidad de lectura, cuando él repite, él está confiando no en Dios, sino está confiando en su rezo. Él está pensando, como dice Jesús aquí, que por sus palabras, porque lo repite 10 veces o 15 veces o 20 veces, Jesucristo lo dice, palabrerías, le da el argumento para ser oído. Y Jesucristo nos dice aquí que las repeticiones son vanas y que ellas no son fundamento para ser escuchado. Interesante. La persona que va a rezar va con la actitud de voy a rezar 50 veces a ver si soy escuchado, que se paralela con lo que Jesucristo está diciendo. Piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué entonces los católicos rezan? En su doctrina, que no solamente va en contra de la Biblia, sino que la promueven como algo cierto porque está avalado por sus autoridades. Pero el problema del rezo no solamente es que se repite, sino que tiene contenidos doctrinales en contra de la Biblia. Veamos uno de ellos. Hay rezos que están dirigidos no a Dios, sino a María o a los santos. Esa es una doctrina que utilizan los católicos para decir que tú puedes dirigirte a los santos porque ellos son intercesores, o a María porque la tienen como intercesora ante Dios por nosotros. Eso no es bíblico porque la Biblia dice que hay un solo intercesor, un solo intermediario entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Eso es lo importante de tener la Biblia como autoridad, porque ellos, dentro de su autoridad de concilio o de su autoridad papal, les parece que María es una intercesora y ella no es intercesora. Así que el primer problema del rezo o del rezar es que está dirigido a un ser que no es exclusivamente Dios. Buscar favores y suertes. De este modo, utilizan el rezo como una fórmula mágica. De manera jocosa, lo he escuchado, que dice, San Benito bendito, dame esto, o San Patricio, dame lo otro. Son rezos que se repiten con la intención de obtener favores. Son repeticiones, no están dirigidos a Dios, están dirigidos a santos, y esto no es bíblico. Tal punto de que cada santo tiene un rezo particular. El Ave María dice, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y dice hasta el día de nuestra muerte, y líbranos y ayúdanos en el día de nuestra muerte. Están pidiendo a María protección ante la muerte.
Eso no es correcto. El único que puede salvar de la muerte es Jesucristo. Jesucristo es el único que dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. También otra implicación doctrinal de los rezos es que los rezos son hechos por los muertos. Una vez que una persona muere, tú puedes, según la doctrina católica, hacer rezos por estas personas para que estas personas sean purificadas. Recuerden, los católicos enseñan sobre el purgatorio. No te pierdas nuestro video sobre el purgatorio. Estás invitado a verlo. Los rezos entonces están dirigidos o utilizados para interceder por los muertos. Y eso está en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Así es. El hombre una vez que muere no tiene más oportunidad. Nadie puede orar por ti. Lo importante y tu decisión es aquí en la tierra. Así que el rezo no solamente son repeticiones extensas, no solamente son lecturas de algo escrito por alguien que se memorizan y que se repite una y otra vez, donde no se involucra el corazón y la conciencia, se involucra más la vocalización y la memoria, cayendo en errores graves y prácticas en contra de la Biblia. Por otra parte, ¿qué significa orar? Orar viene del latín orare. Prácticamente el significado es hablar. Hablar pública o privadamente en voz alta. Orare es expresarse. Orarle es dar un discurso. Orar es estar relacionado con súplica también. La palabra orar se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se encuentra como la palabra palal. Palal significa, entre los más de 3, 4 significados del Antiguo Testamento, suplicar. Así que orar no es repetir, orar es hablar. De hecho, orar viene de o deriva la palabra oratoria, que es el arte de hablar. O sea que cuando tú oras, tú estás hablando. Pero entremos en detalle qué dice la Biblia sobre orar. Jeremías, capítulo 29, 12 y 13. La Biblia dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, de acuerdo a este versículo bíblico, orar es hablar. No solamente con Dios, sino para Dios. Y este es el primer aspecto de la oración. La oración cristiana que nos enseñó Jesucristo cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dice, y vosotros cuando oréis, oréis así, Padre Nuestro. La oración está dirigida a Dios. La oración no está dirigida a ningún santo, a ninguna institución. La oración no está dirigida a ángeles, la oración no está dirigida a María. La oración está dirigida a Dios. Así que cuando tú oras, tú hablas con Dios. ¿Y sabes qué? Dios habla contigo. Veamos qué dice en detalle este versículo bíblico. Entonces me invocaréis, es llamar el nombre de Dios, como lo enseñó Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Orar es invocar a Dios. Orar es estar consciente de que Él está allí y que Él puede escucharte. Tú no llamas a quien no necesitas. Tú no invocas a quien no conoces. Tú llamas a quien ya tú conoces como Padre, a Dios. Dice la palabra, y vendréis y oraréis a mí. Sí, parte de orar es venir
ante Dios. Así es. No solamente es ir a un templo, no solamente ir a un grupo de personas, no. Dice, vendréis a mí. En cualquier lugar, en cualquier momento, tú puedes orar. Es venir a Dios, es presentarse a Dios. Al momento que tú dices, Padre nuestro, tú te estás presentando ante el Dios que va a escuchar tu oración. Y lo importante, dice, y yo os oiré. Dios escucha la oración de su pueblo, como lo dice el Salmo. Así es. Ese es el beneficio de venir a orar o hablar con Dios. Importante que cuando tú hablas, tú no repites. Te imaginas tú sentado con tu amigo y le repites 5 veces lo mismo. Él te va a decir, hey, ya te escuché, no tienes que repetirlo. Yo creo que a la segunda o la tercera vez te lo va a decir. Pero tú sigues repitiéndole, repitiéndole. Él va a decir, ¿sabes qué? Tienes un problema. Me levanto, me voy de aquí. Porque eso no es hablar. Pero cuando tú te sientas con tu amigo y le hablas de cualquier aspecto, él te va a hablar y te va a responder. Así es Dios. Hay que hablarle y hablarle con el corazón. Y dice, y oraréis a mí y yo os oiré. Esa es la mayor bendición de la oración, que no es un asunto de suerte, no es un asunto que tú vas a invocar para salir de una situación. Lo importante de la oración es que Dios te va a escuchar. Dice, lo importante de la oración es que nos acercamos a Dios creyendo que Él hay, que Él está allí, que Él está presente y que nos va a escuchar. El otro aspecto de la oración, porque me buscaréis. La oración es buscar a Dios. La oración es decir, Dios, necesito de ti, te estoy buscando. Pero no solamente buscándolo de boca, sino con todo vuestro corazón. El Salmo dice, Dios está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. La oración entonces es presentarse a Dios, es hablar con Dios, es abrir tu corazón a Él, es saber que Él te escucha y esperar a que Él te responda. Así que, en conclusión, vemos que orar es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú te acerques a Él. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En el momento que oramos, compartiendo con Jesucristo, Él nos va a dar la oportunidad de estar con nosotros. La oración no es mágica, no hay oraciones milagrosas. Lo importante es la fe, es el corazón contrito, el corazón que busca a Dios en oración, es el corazón que quiere estar con Dios. Hay una oración importante que no es una oración mágica, pero que es una oración de invitar a Dios a tu vida. Algunos la llaman la oración de salvación. ¿Has hecho esta oración en tu corazón? No la voy a decir, pero la oración implica que tú reconozcas a Jesucristo en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador, que vengas a Dios, que lo busques de corazón. No pierdas el momento de hacer esta oración. Dios está esperando para escucharte. Esto es La Biblia Responde. Dios te bendiga. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.